Nunca pensé que mi vida profesional cambiaría antes de que siquiera probara mi primer sorbo de café. Aquella mañana, como tantas otras, llegué a la oficina puntual, con la carpeta de informes bajo el brazo, y la sensación de que sería un día productivo. Había pasado la noche revisando cada número, cada proyección, cada detalle que mi jefe solía elogiar. Pero ese día, algo se sentía diferente desde el momento en que crucé la puerta. El silencio reinaba en el pasillo, un silencio extraño, casi incómodo, como si alguien hubiese apagado no solo las luces, sino también la energía del lugar. Caminé hacia mi escritorio, saludando a los pocos compañeros que encontré, aunque sus miradas parecían evitar la mía. Fue ahí cuando lo vi, el hijo del director ejecutivo, Mateo, de pie junto a mi silla, con los brazos cruzados y una expresión de falsa autoridad que siempre había detestado. Mateo había empezado a trabajar en la empresa hacía 6 meses, gracias al apellido que llevaba, no a sus capacidades. Desde entonces, su presencia había sido una mezcla de arrogancia juvenil y decisiones impulsivas que solo generaban caos. Lo observé, intentando mantener una sonrisa cordial, aunque ya intuía que nada bueno saldría de ese encuentro. Necesitamos hablar, dijo él, sin saludar. Me pidió que lo siguiera a la sala de juntas pequeña, la que normalmente se usaba para entrevistas o reportes rápidos. Cerró la puerta con demasiada prisa, como si temiera que alguien escuchara, aunque todos sabían que le encantaba ser el centro de atención. He revisado tu desempeño, comenzó, abriendo una carpeta que claramente no había preparado él. Bueno, la empresa necesita tomar nuevas direcciones. No estás alineado con lo que buscamos. Lo miré, incrédulo. Yo era uno de los empleados con mejores resultados, con clientes fidelizados durante años y un historial impecable. Sabía que aquello no se trataba de rendimiento. ¿Nuevas direcciones?, pregunté, controlando el tono de mi voz. ¿A qué te refieres exactamente? A que estás despedido, respondió sin rodeos. Efectivo desde ahora. Fue como si el mundo se detuviera por un instante. No hubo explicación, no hubo advertencia, no hubo lógica, solo la arbitrariedad de un joven que jugaba a ser jefe, creyendo que despedir a alguien era una muestra de poder. Sentí una mezcla de rabia, sorpresa y decepción, no por perder el puesto, sino por la injusticia y la falta de respeto. Respiré hondo, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. Ni siquiera había terminado mi café, y ya me estaban arrancando años de esfuerzo con una frase vacía, pero mientras salía de aquella sala, con la carpeta aún entre mis manos, una idea empezó a tomar forma en mi mente, una idea que cambiaría no solo mi destino, sino también el de Mateo. Aquella mañana, mientras el sol apenas tocaba las ventanas de la oficina, yo aún no imaginaba el giro brutal que estaba por llegar. Y cuando mi hijo terminó de dar aquel anuncio absurdo, la sala quedó tan silenciosa que incluso se escuchaba el viejo reloj de pared marcando los segundos. Yo seguía sentada en el sillón, con las manos entrelazadas, observando su rostro. No estaba enojado, ni incómodo siquiera. Más bien parecía convencido de que su decisión era completamente razonable. Esa seguridad suya me preocupó más que la noticia en sí. Su esposa, que estaba parada detrás de él, tenía los brazos cruzados y una sonrisa de satisfacción. Y detrás de ella la madre, con un bolso enorme colgado del hombro, miraba mi casa como si ya fuera suya. Fue cuando entendí que no era una conversación improvisada. Lo habían planeado. Lo habían hablado entre ellos, quizá por semanas. Y yo era la última en enterarme. 3. Mamá, ya lo decidimos, repitió mi hijo como si la frase fuera suficiente para terminar el asunto. Será temporal, solo hasta que organicemos cosas. Era curioso cómo la palabra temporal salía de su boca con tanta facilidad, cuando todos sabíamos que lo temporal, en temas de convivencia, casi siempre se vuelve permanente. 4. Yo respiré hondo. No quería reaccionar desde el enojo porque ellos estaban esperando precisamente eso, que yo perdiera la calma. Querían una excusa para hacerme sentir que era una persona difícil, alguien que obstaculizaba la unión familiar. Así que mantuve mi voz tranquila. ¿Y cuándo pensaban traer sus cosas?
5. Mi nuera intervino, adelantándose un paso. Mañana. Ya alquilamos una camioneta. Solo necesitamos que usted deje libre la habitación grande para mi mamá. Nosotros podemos tomarla de invitado. Y usted, pues, puede quedarse en la pequeña del fondo. Lo dijo con tanta naturalidad que por un momento creí que estaba bromeando. Pero no, su tono no tenía ni una pizca de humor. 6. Yo conocía esa habitación pequeña. Era prácticamente un trastero, humedad en una esquina, una ventana que no abría bien y espacio para una cama individual y poco más. Vivir ahí no era solo incómodo, era una falta de respeto. Después de tantos años trabajando, sacrificando, pagando esa casa sola, y ahora esperaban que yo me hiciera a un lado. 7. La madre de mi nuera, finalmente habló. Ay, no se preocupe, a nuestra edad debemos aprender a compartir. Estoy segura de que usted lo entenderá. Ese a nuestra edad me hizo arquear una ceja. Ella tenía apenas 56. Yo, 62. Y aún así hablaba como si yo fuera una anciana débil y manipulable, que aceptaría cualquier cosa con tal de evitar conflictos. 8. Fue en ese instante cuando algo se aclaró dentro de mí. No era un favor lo que estaban pidiendo. Era una invasión. Y si yo no ponía un límite inmediato, mi propia casa dejaría de ser mía. Así que me enderecé. Apoyé bien las manos en los brazos del sillón y dije, ya que ustedes ya tomaron su decisión, ahora escuchen la mía. Mi decisión es simple, dije, manteniendo el tono firme pero sereno. Si quieren mudarse mañana, entonces hoy mismo vamos a aclarar algunas cosas. Noté cómo las sonrisas de mi nuera y de su madre se congelaban, apenas perceptiblemente. Mi hijo frunció el ceño, como si no entendiera por qué no estaba aceptando todo sin protestar. Me pregunté en qué momento había dejado de conocerlo. Primero, tontué, esta casa no es un hotel ni una casa compartida, y yo no soy una inquilina a la que pueden reubicar según su conveniencia. La habitación grande seguirá siendo mía. No pienso renunciar al único espacio que realmente he construido con mis propias manos. Mi nuera apretó los labios, como si algo en mi respuesta le pareciera una ofensa personal. 3. Su madre dio un paso al frente y dijo, creo que está exagerando. Usted vive sola, ¿no? A veces la gente necesita hacer sacrificios por la familia. Lo dijo, poniendo un tono moralista que me irritó profundamente. Era el tipo de frase que suena bonita, pero que solo se usa cuando alguien quiere aprovecharse de ti sin sentirse culpable. 4. Sí, respondí, a veces hay que hacer sacrificio. Pero el sacrificio lo debe hacer quien pide el favor, no quien ofrece apoyo. Mi hijo abrió la boca para hablar, pero lo interrumpí levantando una mano. Y segundo, si realmente necesitan quedarse aquí, entonces debemos hablar de límites, responsabilidades y tiempo. Nada de llegar y adueñarse de todo. 5. Mi hijo suspiró, claramente molesto. Mamá, ya empezamos mal. Solo queremos unirnos como familia. Esa frase me hirió más de lo que esperaba. Siempre la usaban cuando querían hacerme sentir culpable por poner límites. La unión familiar. Pensé, es la excusa perfecta cuando uno quiere algo gratis. Sí, si realmente quisieran unión familiar, dije, me habrían consultado antes de decidir por mí. No habrían planeado mudarse con fecha, camioneta y distribución de habitaciones sin siquiera preguntarme si estaba de acuerdo. 7. Mi nuera habló entonces, con una voz más aguda de lo normal. Pues perdón, pero creímos que como usted siempre está sola, estaría feliz de tener compañía. Ahí está, la frase que más escuchan las personas mayores cuando alguien quiere invadir su espacio. Estás sola, te hacemos un favor. 8. Estoy sola porque así vivo tranquila, respondí. No porque necesite que 3 personas vengan a reorganizar mi vida. 9. Mi hijo, visiblemente frustrado, se pasó la mano por el cabello. Entonces, ¿qué propones? Porque mañana llegamos igual. Ya no tenemos dónde quedarnos. Esa confesión me tomó por sorpresa. Mi mirada pasó de él a su esposa, luego a la madre. Había algo que no estaban contando.
algo que ocultaban detrás de toda esa seguridad con la que habían llegado. 10. Muy bien, dije finalmente. Si quieren quedarse, antes deben decirme la verdad completa. Toda. Y sin rodeo. Cuando les pedí que dijeran la verdad completa, los tres se miraron entre sí como si de pronto se hubieran quedado sin libreto. Fue mi nuera quien reaccionó primero, cruzando los brazos y desviando la mirada. Su madre carraspeó, incómoda, y mi hijo simplemente bajó la cabeza, respirando hondo. Esa reacción me confirmó que había mucho más detrás de su supuesta mudanza temporal. Bueno, comenzó mi hijo con voz tensa. Quizá no sea el mejor momento para hablar de esto, mamá. Esa frase significaba una sola cosa, que él prefería decírmelo cuando ya no hubiera alternativa, cuando estuvieran instalados y yo no pudiera negarles la entrada. Pero aún estaban en mi sala, aún no habían traído sus maletas, y aún no había cedido. Si van a vivir aquí, dije con firmeza, yo tengo derecho a saber por qué. No voy a aceptar medias verdades. La madre de mi nuera soltó un suspiro dramático, como si fuera la víctima de un interrogatorio injusto. Ese pequeño gesto me irritó profundamente. Siempre había sido experta en hacerse la indefensa. 4. Mi nuera fue la que finalmente habló. ¿Nos quedamos sin casa, sí? ¿Eso querías oír? Lo dijo con una mezcla de enojo y vergüenza, pero también con cierta arrogancia, como si admitirlo fuera culpa mía. Yo fruncí el ceño. ¿Cómo que se quedaron sin casa? Ustedes la estaban pagando, ¿no? 5. Mi hijo masajeó su frente, claramente agobiado. La estábamos pagando. Sí, pero hubo problemas. La hipoteca subió. Los gastos también. Y, bueno, dejamos de pagar por un tiempo. Me quedé callada unos segundos, procesando cada palabra. ¿Y por qué no me lo dijeron antes? Pregunté. ¿Por qué venir con una camioneta ya alquilada en lugar de hablarlo conmigo como personas adultas? Sis. Mi nuera intervino rápidamente. Porque sabíamos que usted iba a decir que no. Usted siempre pone límites. Siempre quiere controlar todo. Me quedé mirándola, intentando entender cómo alguien podía ver el simple hecho de proteger mi propio hogar como una forma de control. Poner límites no es controlar, respondí. Es cuidar mi paz, mi estabilidad y mi esfuerzo. 7. Además, añadí, mirándolos uno por uno, perder una casa no ocurre de la noche a la mañana. ¿Qué hicieron exactamente para llegar a ese punto? Las miradas se desviaron nuevamente. Ninguno quería hablar. Eso era una señal de que la verdad aún estaba incompleta. 8. Mi hijo tragó saliva. Hicimos lo que pudimos, mamá, dijo, pero su voz tembló. No, hicieron algo más, respondí sin levantar la voz. Y quiero escucharlo antes de que demos cualquier paso. 9. La madre de mi nuera. Finalmente, explotó. Está bien. Perdimos la casa porque invertimos en un negocio que no funcionó. ¿Contenta? Yo no dije nada de inmediato. ¿Un negocio y usaron dinero que no tenían? 10. ¿Qué tipo de negocio? Pregunté. La forma en que todos guardaron silencio me hizo entender que lo peor aún no había sido dicho. El silencio tras mi pregunta se volvió tan denso que casi podía tocarse. Nadie se movía. Nadie respiraba con normalidad. Fue entonces cuando comprendí que no se trataba de un negocio fallido cualquiera. Había algo más oscuro escondido detrás de aquella palabra tan conveniente. Negocio. Mi hijo evitaba mi mirada, cosa que rara vez hacía. Siempre había sido transparente conmigo, incluso cuando cometía error, pero ahora parecía un niño atrapado en una mentira demasiado grande para sostenerla por sí solo. Mi nuera, por su parte, apretaba tanto sus dedos que los nudillos se le habían puesto blancos. Y su madre, bueno, su madre estaba más ocupada mirándose las uñas para evitar mirarme a los ojos. 3. ¿Qué tipo de negocio? Repetí, esta vez más despacio, como si desmenuzar las palabras pudiera obligarlos a hablar. Mi hijo abrió la boca, pero mi nuera adelantó. No tiene sentido entrar en detalles. Ya pasó. Lo importante es que necesitamos un lugar donde quedarnos. 4. Ese era el problema. Querían que yo aceptara todo sin detalle, como si yo tuviera la obligación de cargar con las consecuencias de decisiones que ni siquiera me habían contado. Los detalles importan, respondí.
Y más cuando pretenden mudarse aquí como si nada. 5. Fue entonces cuando su madre perdió la paciencia. Fine, exclamó, invertimos en unas máquinas para montar un negocio de ventas rápidas. Un tipo les prometió rendimientos altos. Pero resultó ser un fraude. Y sí, perdimos todo. ¿Qué más quieres saber? Lo dijo con tono de víctima. Pero hubo algo en su explicación que no encajaba. 6. ¿Máquinas de qué? Pregunté, sin cambiar mi expresión. La incomodidad regresó. Mi hijo tomó aire. Finalmente listo para hablar. Eran máquinas refugio. Me quedé mirando a mi hijo, con una mezcla de tristeza y decepción. ¿Por qué no viniste antes? ¿Por qué no confiaste en mí? Pregunté. Su respuesta, cuando finalmente llegó, no fue la que esperaba. Cosméticos. Supuestamente nos darían ganancias por comisiones. Pagamos por adelantado. Pensamos que podríamos recuperar el dinero rápido. 7. ¿Y firmaron algún contrato? Pregunté. Mi nuera bajó la mirada. No exactamente, murmuró. Y ahí estaba la llave de todo. Habían entregado su dinero a un desconocido sin garantías, sin contrato, sin nada que los protegiera. El desastre era inevitable desde el principio. 8. ¿Cuánto dinero era? La pregunta cayó como una piedra pesada. Mi hijo se frotó la nuca. Todo lo que teníamos ahorrado. Y un poco más. Esa última parte me encendió las alarmas. ¿Un poco más cuánto? Insistí. Él vaciló, pero al final murmuró. Usamos también parte del crédito de la hipoteca. 9. Sentí un nudo en el estómago. No solo habían perdido sus ahorros. Habían puesto en riesgo su hogar, por algo que claramente era una estafa. Y lo peor, me lo estaban contando cuando ya no les quedaba nada más que mi casa. Unepi respiró hondo antes de responder, como si buscara dentro de sí una explicación que no lo dejara mal parado. No te lo dije antes porque no quería decepcionarte, murmuró finalmente. Siempre has sido responsable con el dinero, siempre tan organizada. Yo pensé que si te contaba lo que hicimos, perderías la confianza en mí. Doe. Aquellas palabras me dolieron más de lo que imaginaba, no porque estuviera equivocado, sino porque se había sentido obligado a esconderme algo tan grave. La confianza no se pierde cuando uno comete errores, dije despacio. Se pierde cuando intenta ocultarlos hasta que ya no hay vuelta atrás. Dres, mi nuera rodó los ojos, como si la conversación fuera un drama innecesario. Mire, ya cometimos un error, está bien, no tiene sentido seguir culpándonos. Necesitamos un lugar donde quedarnos y sabemos que usted puede ayudarnos. ¿Por qué complicar tanto todo? 4. Lo estoy complicando porque ustedes ya complicaron mi vida sin preguntarme, respondí con calma. ¿No lo entiendes? Llegaron con una camioneta alquilada, con las habitaciones distribuidas y con sus decisiones ya hechas, y ahora esperan que yo me ajuste sin siquiera escuchar mi opinión. 5. La madre de mi nuera decidió intervenir, como siempre, del lado que más la beneficiaba. Ella tiene razón, digo señalándose a sí misma. Somos familia. Y en una familia no se deja a nadie en la calle. Lo dijo como si yo fuera la insensible del grupo, como si quienes habían actuado con egoísmo fueran santos incomprendidos. 6. La familia no es una excusa para invadir el espacio de otro, respondí. Una familia pide ayuda con humildad, no exige, no impone, no decide por encima del dueño de la casa. Mi tono seguía controlado, pero mis palabras eran más firmes que antes. 7. Mi hijo se pasó las manos por la cara. Agotado. Está bien. Lo hicimos mal. Pero mamá, estamos desesperados. No queríamos contarte todo, porque sabíamos que nos ibas a regañar, pero ya no tenemos otra opción. La casa ya está perdida. No tenemos a dónde ir. 8. Por un momento, mi corazón se ablandó. Era mi hijo. Después de todo, lo había visto luchar, trabajar, tropezar y levantarse. Pero también sabía que si yo cedía sin poner límites claros, la situación se repetiría. Y esta vez, en mi propio hogar. 9. Los voy a ayudar, dije finalmente. El alivio en sus rostros fue inmediato, pero duró apenas unos segundos. Pero no bajo esas condiciones. No voy a desalojar mi habitación. No voy a permitir que tomen decisiones por mí.
y no voy a cargar con las consecuencias de errores que ustedes no me consultaron. Minhuera frunció el ceño. Entonces, ¿qué quiere que hagamos?, preguntó, con un tono casi desafiante. Me incliné hacia adelante, mirándolos uno por uno. Quiero algo muy simple, dije. Quiero que entiendan que aquí se vive bajo mis reglas, o no se vive aquí en absoluto. Cuando pronuncié esas últimas palabras, el ambiente se tensó de inmediato. No era una amenaza, era una realidad. Si iban a vivir en mi casa, tenían que entender que no podían comportarse como si fuera un derecho adquirido. Mi nuera abrió los ojos con incredulidad, como si nunca nadie le hubiera puesto límites en su vida. ¿Sus reglas?, repitió ella, casi ofendida. ¿Y cuáles serían esas reglas? Porque, no sé si se dio cuenta, pero estamos pasando por una situación complicada. Lo dijo con un tono que mezclaba lástima y exigencia, algo que ya se estaba volviendo costumbre en ella. 3. Precisamente por eso necesitan orden. Respondí con paciencia. Y si realmente quieren quedarse aquí, lo mínimo es que respeten cómo funcionan las cosas en esta casa. Mi hijo asintió, aunque más por resignación que por comprensión. Él sabía que cuando yo hablaba así, no estaba buscando un debate. Estaba dejando una posición clara. 4. Muy bien, dijo la madre de mi nuera mientras se acomodaba en el sofá como si ya fuera suyo. Diga sus reglas. Total, estamos en sus manos. Lo dijo en tono teatral, como si yo estuviera disfrutando del poder. Si tan solo supiera lo que estaba luchando internamente por mantener la calma. 5. Me enderecé y hablé despacio. Primera regla, no habrá cambios de habitaciones. Yo me quedo en mi cuarto, Carlo. Ustedes se acomodarán en la habitación de invitados y si necesitan espacio adicional, usaremos el cuarto pequeño para guardar cosas, no para que alguien viva allí. 6. Mi nuera frunció el ceño al escuchar eso, pero no dijo nada. Parecía que todavía esperaba que en algún momento yo cediera un poquito. No conocía mi capacidad para mantenerme firme. 7. Segunda regla. Todos colaboran. Y cuando digo todos, es todos. Aquí nadie viene a descansar mientras los demás trabajan. Si viven aquí, ayudan en limpieza, cocina, compras, lo que sea necesario. No aceptaré que esta casa se convierta en un caos. 8. La madre de mi nuera chasqueó la lengua. ¿También yo? Pensé que los mayores. Se detuvo. Quizá al ver mi expresión. Sí, interrumpí. También usted. No estoy pidiendo esfuerzos imposibles. Solo responsabilidad. 9. Tercera regla, continué. No quiero discusiones innecesarias ni faltas de respeto. Esta casa es mi refugio. Si vienen con problemas, lo resolvemos con calma. Si vienen con gritos, esa puerta estará siempre abierta para que salga. Mi hijo se acomodó en el borde del sofá, más atento. ¿Y la cuarta?, preguntó. Asentí lentamente. La cuarta regla es la más importante. Quiero sinceridad absoluta. Nada de esconder cosas, nada de decisiones impulsivas, nada de sorpresas desagradables. Si están aquí, necesito confiar en ustedes. 11. Mi nuera resopló, claramente irritada. Son muchas reglas, murmuró. La miré sin perder la serenidad. Entonces quizás este no sea el lugar para ustedes, respondí. Y aunque nadie lo admitió en voz alta, los tres sabían que lo decía completamente en serio. El silencio que siguió fue tan espeso que casi podía tocarse. Mi nuera miraba a mi hijo como buscando apoyo, pero él no decía nada. Estaba demasiado ocupado procesando todo lo que acababa de escuchar. Su madre, en cambio, me observaba con una mezcla de sorpresa e irritación, como si no hubiera imaginado que yo pudiera establecer límites tan claros. Respiré hondo antes de continuar. Quería que cada palabra quedara perfectamente clara, sin posibilidad de confusión ni reinterpretaciones. Si aceptan quedarse, dije con calma, será porque entienden estas reglas y porque están dispuestos a cumplirlas, no porque sienten que tienen derecho a estar aquí. Mi voz sonó firme, incluso para mí misma. La madre de mi nuera soltó un suspiro teatral, como si estuviera protagonizando un drama en horario estelar. Está bien, dijo finalmente, aunque su tono dejaba claro que no le gustaba ni un poco.
Aceptamos. Por ahora. Aquellas últimas 2 palabras revelaban más de lo que pretendía, pero decidí ignorarlas por el momento. Mi hijo, en cambio, parecía un poco aliviada. Tal vez porque por primera vez en días alguien ponía orden en medio del caos. Gracias, mamá, dijo en voz baja como si temiera provocar otra discusión. Sus ojos mostraban cansancio, preocupación y también un poco de vergüenza por haber permitido que la situación llegara tan lejos. Bien, dije, dando un paso hacia la cocina. Entonces empecemos por lo básico. Hoy organizaremos la casa, asignaremos tareas y definiremos qué necesita cada uno. No voy a permitir que esta casa se convierta en un campo de batalla. Sabía que esa estructura sería necesaria si queríamos convivir sin destruirnos mutuamente. Mi nuera frunció los labios, claramente molesta con la idea de tener responsabilidades. Estaba acostumbrada a que otros resolvieran las cosas por ella, especialmente mi hijo. Pero en mi casa, las reglas no cambiaban por capricho ajeno. La vi levantar la mano, como queriendo discutir, pero su madre la detuvo con una mirada rápida. Agradecí internamente ese gesto inesperado. No porque me agradara la mujer, sino porque tal vez, muy en el fondo, había comprendido que yo no era alguien fácil de manipular. O quizás simplemente quería evitar que su hija dijera algo que las dejara sin techo en cuestión de segundos. Vamos a organizarnos, repetí mientras tomaba una libreta para anotar los roles. Y quiero que todos digan exactamente qué necesitan y qué pueden aportar. No voy a adivinar ni aceptar silencios pasivo-agresivos. Era directo, sí, pero necesario. Llevaban demasiado tiempo evitando hablar con honestidad. Mi hijo fue el primero en hablar. Yo puedo encargarme de las compras y cocinar algunos días, dijo, algo avergonzado. Era un comienzo. La madre de mi nuera dijo que podía ayudar con la limpieza ligera. Mi nuera, bueno, ella tardó unos segundos, pero finalmente admitió que podía encargarse del lavado. Sentí satisfecha, aunque sabía que aquello era solo el primer paso. Lo difícil vendría después, cuando cada uno demostrara si realmente estaba dispuesto a cumplir lo que acababa de prometer hoy.